pie, que cante con nosotros y alabe al Señor en esta mañana. Alábalo en esta mañana y di Hosana.
suplicamos ahora que tú tomes control del pastor Samuel David y que sea tu palabra la que sea expuesta a través de él. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por traernos a tu casa. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos hoy. Pon en nosotros tu paz, Padre Celestial, y ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos. ¿Tienen hambre? Se nota. Todos cuando terminemos para acá se caren a almorzar porque estamos débiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien, qué bueno estar aquí en este culto, nuestro segundo servicio de hoy. Queremos saludar especialmente a Matías, que está con nosotros. Un aplauso para Matías. Hace un rato no nos visitaba y qué bueno que estás con nosotros, Matías. Dios te bendiga. Quiero comenzar el sermón de hoy contando una historia. ¿A cuánto les gusta el circo? A casi todos nos gusta el circo. A mí me gusta, por lo menos me encanta el circo. Y yo recordaba cuando era muchacho, ahorita hablaba con mi papá sobre eso, cuando los circos iban a los pueblecitos y se ponían en un campo así, armaban la carpa y los animales y los malabaristas y los payasos por alrededor. En lo que armaban el circo como tal, la gente iba a curiosear a ver a los leones en la jaula, un elefante por aquí, un payaso por allá, ensayando por allá los maromeros. Y cuentan que un día dos amigos fueron a curiosear a un circo que había llegado a un pueblo. Y mientras echaban un vistazo a todo, les llamó la atención que en una esquina había un elefante gigantesco, pero gigantesco, amarrado con una pequeña soguita a una estaca chiquitica que estaba clavada en la tierra. Ellos cuando vieron aquello les llamó la atención, pero siguieron recorriendo varios de los departamentos del circo y como a las 2 horas cuando regresan, ven que el elefante seguía en el mismo lugar, amarrado por la misma soguita a la misma pequeña estaca en la tierra. Y ellos dijeron, oye, aquí hay algo mal. ¿Cómo un animal tan fuerte, tan poderoso, tan corpulento como el elefante va a estar ahí sin moverse 2 horas? Y que lo único que lo tiene atado es esta minúscula soga. Y rápidamente divisaron ahí a lo lejos a un señor que estaba alimentando a los animales y le preguntaron, oye, ¿qué sucede con este elefante que no se mueve? Y el hombre le dijo, no, simplemente este elefante nació aquí en el circo. Su mamá, la elefanta, era la reina del show en aquel momento, lo parió, nosotros lo criamos, la madre después murió, pero desde que nació se le puso esa soga, se amarró con esa soga a esa estaca y en aquel momento, como era tan chiquitico, la soga y la estaca ayudaban a que no se pudiera escapar. Y después de estar tanto tiempo amarrada con la misma soga y con la misma estaca, creció, pero como se acostumbró a estar amarrado con esa estaca, ni siquiera hace por escaparse. Los hombres se quedaron pasmados. Pobre elefante. Tan grande, con tanta fuerza, con tanto camino abierto y sujeto, sin embargo, por una débil cuerda. Se la pusieron cuando era chico y allí quedó, apático para toda la vida. Y muchas veces, si nos ponemos a analizar en nuestra vida, nos damos cuenta que nos hemos comportado alguna vez como ese elefante. Por determinadas causas nos hemos vuelto apáticos en la vida. Y peor aún, también en nuestra relación con Dios. De hecho, muchas de nuestras crisis espirituales precisamente vienen por esto. Porque somos propensos a caer en rutinas espirituales que nos autoengañan y lejos de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y me pregunto, ¿cómo podemos saber si somos presas de esta apatía espiritual? ¿Cuáles son sus características? ¿Hay solución para esta terrible enfermedad espiritual? Pues bueno, hoy vamos a comenzar una pequeña serie de sermones que se titula precisamente La apatía espiritual. Y en ella nos vamos a adentrar en el estudio de este delicado tema, sobre todo
procurando, intentando que cuando termine esta serie de sermones podamos tener soluciones bíblicas que nos ayuden a superar este peligroso flagelo. He titulado este sermón, Un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso. Recuerdo que cuando era adolescente en Cuba comencé a padecer de la presión alta. No había nada, algún motivo específico físico. Tomaba alguna pastilla, se mejoraba por un tiempo, al cabo de la media hora volvía la presión a subirme. Y yo no sentía ningún tipo de síntoma. Y entonces el médico me explicó que eso se le puede llamar como la presión asesina, un enemigo asesino, porque no te dice cuándo viene y de pronto te dio una cosa, te subió mucho, te moriste. Y le dio una cosa, En Cuba se decía, le dio una sirimba al hombre. Y era simplemente que esa presión llevaba tiempo golpeándote, pero como no te dolía la cabeza, como no se te ponían rojas las orejas, como no había ningún indicio aparente de eso, de pronto venía y podía acabar con tu vida. Bueno, déjeme decirle que la apatía espiritual es un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque llega a nuestra vida sin hacer bulla, sin decirnos estoy aquí, y comienza a hacer estragos en nuestra vida poco a poco, a tal punto que cuando venimos a ver estamos infestados de apatía espiritual sin darnos cuenta. Y para comenzar este tema, quiero partir de algunos conceptos que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Por ejemplo, la palabra apatía no es más que la transposición directa de la palabra griega apatea, que está formada por la A inicial, que es un prefijo de negación, y la palabra pathos, que significa emoción o sentimiento. Lo que es lo mismo, o sea, significa sin sentimiento. Si vamos a hacer una traducción literal del griego, la palabra apatía significa sin sentimiento. ¿Qué sinónimo tiene la palabra apatía en el idioma español que dominamos nosotros? Bueno, indiferencia, frialdad, indolencia y pereza, entre otros. Por lo tanto, llevándolo al plano espiritual, podemos entender o podemos dar el concepto de que apatía espiritual no es más que la indiferencia mostrada hacia Dios y hacia sus mandamientos. Por lo tanto, si ya sabemos este concepto de apatía espiritual, es fácil deducir que los inconversos viven en total rebeldía contra Dios y que por lo tanto experimentan un estado de constante apatía espiritual. Algo así como una apatía espiritual crónica. ¿Por qué? Porque constantemente la vida de ellos se basa precisamente en rechazar a Dios y no quieren saber absolutamente nada de sus mandamientos, nada de sus ordenanzas, nada de sus estatutos, nada de su palabra. Efesios 4, 17 y 19 nos deja entrever esto mejor, nos lo explica mejor. Pablo le escribe esto a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Escuchen bien. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus, y aquí comienza a narrar el comportamiento de los paganos. Miren esto, qué clase de comportamiento. Viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Wow, Pablo está diciéndole a los cristianos, miren, compórtense como cristianos, no como los paganos, no como los que no tienen a Dios, que viven en una apatía total espiritual. Y esta apatía tiene varios comportamientos. ¿Se manifiesta de qué manera? Bueno, esta gente que no quería saber nada de Dios, poseían corazones insensibles que rechazaban por completo la palabra de Dios. Usted no se ha encontrado personas que nada más usted le habla de Dios, incluso hasta le ponen mala cara, hasta lo rechazan, hasta casi que se ofenden. ¿Se los ha encontrado o no? Hay personas así, tristemente, que no soportan que usted le mencione ni siquiera la palabra de Dios.
Pero además, esta gente, debido a su comportamiento, tienen oscurecido el entendimiento, no entienden nada por mucho que usted le diga, por mucho que usted le explique. Y es precisamente porque siguen sus propios y equivocados criterios en la vida. Ellos no quieren que absolutamente nadie ni nada les diga qué hacer. Ellos creen tener la verdad. Ellos saben aparentemente cómo comportarse y por tanto no quieren que usted le hable de Dios ni de nada. Y esto trae como consecuencia que sus corazones se endurezcan de una manera tristemente especial. ¿Recuerdan la historia de Moisés cuando sacaba al pueblo de Egipto? ¿Cuál fue el comportamiento de Faraón? Faraón fue increpado por Dios, fue probado con 10 plagas, y cada vez que una plaga venía y no encontraba solución a la plaga, le rogaba a Moisés que interviniera ante Dios y les decía, ok, voy a dejar salir al pueblo. Acto seguido, cuando Moisés le rogaba a Dios que cesara la plaga, rápidamente Faraón, ¿qué hacía? Dice la Biblia que endurecía más su corazón. Así pues ahora no van a salir. Las personas que no tienen a Dios pueden llegar a experimentar tal rechazo, tal endurecimiento de su corazón que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y por lo tanto se convierten en esclavos desenfrenados del pecado. Por eso te encuentras gente que está tan metido en un vicio, tan metido en un pecado, pero de una manera que se goza en el pecado, que disfruta ese pecado o cree disfrutarlo. En el fondo está siendo una víctima, una marioneta, un esclavo del pecado, está siendo zarandeado por el pecado. Pero a él le gusta eso. Así como el cerdo se revuelca, como hablamos la semana pasada, en el lodo y lo disfruta, los pecadores se revuelcan en sus pecados, creyendo que están haciendo lo que ellos quieren, creyendo que así les va a ir bien, creyendo que así están satisfaciendo sus placeres mundanos, pero sin darle lugar en ningún momento a la palabra de Dios en sus vidas. De hecho, el propio Jesús estuvo hablando de la apatía espiritual en Mateo 24:12, cuando dijo que en los tiempos finales tanto iba a aumentar la maldad que el amor de muchos se iba a enfriar. Esa palabra enfriar es sinónimo de ¿qué cosa? Apatía espiritual. En estos tiempos que estamos viviendo, el mundo está repleto de apatía espiritual. Y uno puede decir, wow, el mundo sin Dios indudablemente es apático por completo desde el punto de vista espiritual. No quiere saber nada de Dios. Pero déjame decirte algo, querido amigo que estás aquí. Debemos tener presente que esta apatía espiritual no es exclusiva de los inconversos. Y escucha bien. Los creyentes también podemos convertirnos en apáticos espirituales. Dice Hebreos 12:3, por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Estaba el escritor de la epístola a los hebreos, que no se sabe quién es, algunos especulan que es Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta quién es. Sabemos que es un libro inspirado. El escritor de este libro le dice a los cristianos a los que le escribió esta carta, hey, miren, consideren a Cristo, consideren la contradicción que sufrió de los pecadores para que ustedes no se cansen ni se desanimen. En otras palabras les está diciendo, busquen a Cristo, sigan a Cristo, consideren el comportamiento de Cristo para que ustedes no se cansen ni se desanimen desde el punto de vista espiritual. Y vamos a ser realistas, ¿verdad que hay muchas veces que nos cansamos? Espiritualmente hablando, ¿verdad que muchas veces nos desanimamos? A veces, por ejemplo, en un ministerio tenemos un proyecto tremendo. ¡Wow! Teníamos un proyecto tremendo evangelístico para este barrio aquí de Fontainebleau cuando llegamos en enero. Estamos planificándolo todo y cuando menos lo pensamos, se apareció la pandemia. Recuerdo que de alguna manera se nos cayeron las alas del corazón. Wow, acabamos de empezar, mira que teníamos buenos planes. Pero Dios es el que conoce las cosas. ¿Pudo habernos esto desanimado? Sí. ¿Pudiéramos haber sido víctimas de la apatía espiritual? Sí. Pero Pablo y otros autores de la Biblia constantemente nos están alertando. Indudablemente en medio de la angustia podemos ser víctimas de la apatía espiritual.
Gálatas 6:9, Pablo le escribe a los cristianos de Galacia y les dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. La misma fórmula. Hey, yo sé que las cosas están yendo mal aparentemente, yo sé que quizás están enfrentando persecución, yo sé que hay problemas dentro de la iglesia, yo sé que ustedes quizás tienen problemas de enfermedad en la familia, pero no debemos cansarnos de hacer la voluntad de Dios, o sea, de hacer el bien, porque no podemos desmayar. Si no desmayamos, vamos a cosechar buenas cosas. Pablo constantemente incitaba a los cristianos a combatir la apatía espiritual. De hecho, en Apocalipsis 2:4 leemos esto: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Ahí está ya Cristo hablando en primera persona a una de las 7 iglesias a las que le escribe el Apocalipsis. A la iglesia de Éfeso. Cuando usted interioriza, cuando usted estudia cómo era la iglesia de Éfeso, usted encuentra de que los creyentes de esta congregación laboraban intensamente para Dios. Estaban muy bien organizados, pero además predicaban una sana doctrina. No soportaban el pecado. Todo eso lo dice el pasaje. Sin embargo, tristemente, había un gran problema. Habían perdido su primer amor por Cristo. O en otras palabras, habían perdido la pasión por Cristo. Para ilustrar esto mejor, ubiquémonos en un matrimonio recién casado. Una pareja recién casado. Wow, Swayze y Danay estuvieron celebrando ayer 10 años de matrimonio. Qué alegría, mira eso, esa sonrisa que uno se imagina debajo de sus caretas. Qué alegría, 2 niños felices todos, Swayze sin una cana, todo muy bien. 10 años ya, increíble. Yo recuerdo cuando se casaron, me pareció que fue ayer. 10 años de matrimonio. Qué bueno es poder encontrar una pareja de 10 años de matrimonio con la misma pasión o con más pasión que el primer día. Eso no es muy común. Qué bueno es eso. Porque mantienen, ¿qué cosa? La llama del amor ardiendo. Pero por lo general, ¿qué sucede? En los matrimonios siempre hay crisis. Y cuando vienen quizás los problemas grandes de la vida, comienza entonces a perderse la pasión. Y cuando empieza a perderse la pasión en el matrimonio, ¿qué sucede? Llegan los problemas, llega la apatía entre la pareja y eso puede terminar incluso en un divorcio. Bueno, pues cuando esto sucede en nuestras vidas, cuando nosotros incluso de manera corporativa como iglesia perdemos la pasión, sucede lo mismo que le estaba sucediendo a esta iglesia de Éfeso. No importa que tengamos todo organizado, no importa incluso que prediquemos la doctrina sana, no importa que aparentemente todo esté planificado, que todo funcione bien como iglesia. Si no tenemos pasión por Cristo, estamos siendo unos apáticos espirituales y no podremos recoger bendiciones. Otra de las iglesias del Apocalipsis, a las que se escribe el libro Apocalipsis, era la iglesia de la Odisea. Y Cristo le dice esto: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es el famoso pasaje de la tibieza espiritual, que es lo mismo que la apatía espiritual. Esta gente cayeron en una pereza espiritual, en una apatía espiritual, que se mantuvieron así. De ahí no salían, estancados espiritualmente, enquistados. Este pasaje habla de tibieza espiritual. Los laodicenses eran personas que tenían una solvencia económica tremenda. Esta ciudad era muy poderosa y la iglesia aparentemente tenía dinero. Por lo tanto, podían emprender cualquier proyecto que quisieran. Aparentemente, desde afuera, tú veías una iglesia muy saludable. Pero estaban cundidos, estaban penetrados, estaban carcomidos de una apatía espiritual que los estaba devorando. A tal punto que le provocó náuseas a Cristo. Esa última frase de que te vomitaré de mi boca, ¿sabes por qué? Porque habían repugnado a Cristo con su comportamiento, con su apatía, con su tibieza. Y Cristo les dice: pues cuando no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así de repugnantes somos cuando caemos en esta trampa de la apatía espiritual.
Sin duda, hermano, la apatía espiritual es un mal que no solo alcanza a los inconversos, sino también a nosotros los creyentes. Al ser víctimas de este flagelo espiritual, de esta rutina espiritual, dañamos nuestra relación con Dios. Y como bien dije al principio, todo silenciosamente. Pasan incluso los años y no nos percatamos que estamos padeciendo esta enfermedad del alma. Por lo tanto, yo quiero hoy analizar dos características de la apatía espiritual que me gustaría que todos pudiéramos digerir, que todos pudiéramos analizar, que seamos autocríticos y digamos, wow, esto quizás me está pasando y tengo que hacer algo. La primera de estas características es un orden de prioridades equivocado. La persona apática espiritual tiene un orden de prioridades equivocado. Dice Lucas 10, 41 y 42. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. El famoso pasaje en la que Cristo con sus discípulos va a la aldea de Betania. Cristo comienza a predicar la palabra en casa de Lázaro, de María y de Marta. Marta se empieza a afanar mucho con los quehaceres de la casa, mientras María a los pies de Cristo escuchaba atentamente, ¿qué cosa? El mensaje de la palabra de Dios. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el enemigo número uno de lo mejor? Básicamente o lógicamente usted podrá decir, bueno, el enemigo número uno de lo mejor debe ser lo peor. Error. Y aquí en esta trampa caemos muchas veces. Sí, porque muchas veces el enemigo número uno de lo mejor no es lo peor, sino lo bueno. Escuche esto. Cuando analizamos este pasaje nos damos cuenta que en realidad Marta tenía una genuina preocupación. Marta estaba haciendo algo bueno o algo malo. A ver, preocuparse por los quehaceres de la casa. ¿Es bueno o malo? Bueno, porque si no, después, si no limpiaba la casa, si no lavaba, si no hacía la comida, que iban a almorzar después los discípulos de Cristo. Aparentemente ella estaba justificada con su actitud. Sin embargo, María estaba sentada atónita, no movía un dedo escuchando a Cristo, no le movía los ojos de encima. Aparentemente María era una fresca, era una despreocupada. La hermana menor, acostumbrada a que la hermana mayor sea la que hace, se recostó a la hermana mayor. Pudiera pensar aquí las mujeres que están aquí sobre todo. Sin embargo, cuando Marta va a hablar con Cristo para que le llamara la atención a María, Cristo le dice lo siguiente: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Marta quería lo bueno, pero María escogió lo mejor. Y esto es uno de los problemas de la apatía espiritual. A veces escogemos lo bueno, pero no lo mejor. Tenemos un orden de prioridades equivocado. Y es que Dios estableció ese orden. Cuando leemos en Mateo 22, 37, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Cristo deja bien claro. ¿Tú quieres saber qué debe ser lo primero en tu orden de prioridades? Dios. Pero no ese Dios que a veces nos inventamos. No la versión de Dios nuestra. Este Dios, creador del cielo y de la tierra, proveedor de todo lo que tenemos, ese mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, ese Dios merece que le amemos con todo el corazón, no con una parte de Él, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, no por pedacitos, no solamente con la mente y con el alma y no con el corazón. Ahí Dios quiere que involucremos tanto nuestro espíritu, tanto nuestras emociones como nuestro cuerpo. ¿En qué? En adorarle, en servirle, en ponerlo como primer lugar de nuestras vidas. Por tanto, esa tiene que ser nuestra prioridad. E implica que le amemos sin reserva, por encima de absolutamente todo, incluso de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros amigos. Todo nuestro ser tiene que estar involucrado en amar a Dios sobre todas las cosas.
¿Y por qué motivo? Es sencillo. Mire, tengamos en cuenta que Dios dio lo mejor de sí por nosotros. ¿Qué fue lo que dio? A su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué significa este pasaje? No ahora de que ya hemos aceptado a Cristo como Salvador. Y sí, seguimos siendo pecadores, pero redimidos, pero ya salvos. Cuando estábamos en el mundo, sin esperanza ninguna, sin Dios en nuestra vida, aún así, Dios mostró su amor para con nosotros y envió a su Hijo Cristo a rescatarnos. ¿Qué te parece? Dios no escatimó dar lo mejor de sí por una humanidad pecadora que lo rechazó desde un principio. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a entregar la vida de un hijo por gente malvada, sinvergüenza y rebelde. Nadie. Dios lo hizo sin tener que hacerlo y sin nosotros merecerlo. Eso es pura gracia. ¿Puede acaso existir una muestra de amor más grande que que entregar la vida de su hijo por alguien que no lo merece? Esto es imposible. Pues esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Pero además, hermanos, Dios no solo dio lo mejor de sí a través de Jesucristo, sino que también le garantiza a nosotros los cristianos el mejor de los premios. Y ese premio es la vida eterna. ¿Cuántos han recibido premios aquí alguna vez? Por algo, a ver. Danay, dime algún premio que tú has recibido alguna vez. ¿Cómo? Carpintería, ¿ok? Un premio. ¿Algún otro premio que usted recibe en la escuela, por ejemplo? Los muchachos reciben premios a veces, les dan unos diplomas, les dan unas medallas, ¿eh? Algunas veces usted gana dinero cuando gana alguna competencia, pero hay algún problema en esto. Esos premios son corruptibles y usted no se los puede llevar para la eternidad. Sin embargo, el premio que nos da Cristo, que nos da Dios a través de Jesucristo, es para siempre, es la vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que crea en ese Hijo único no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera los Corintios 9:25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. En la época de Pablo, el premio que se le da a los deportistas, ¿saben qué cosa era? Una corona de laurel. ¡Wow! Se le ponía aquí y el campeón olímpico lucía horrendamente su premio. ¿Saben qué pasaba a los pocos días? ¿Qué pasaba? Ya se había sacado la corona. Sin embargo, el premio que tú y yo como creyentes vamos a tener durará para siempre, que es morar eternamente con Cristo. Por lo tanto, hermano, saque usted sus propias conclusiones. Si Dios nos dio lo mejor de sí, que fue a su Hijo Jesucristo, si además nos garantiza el mejor de todos los premios, que es la vida eterna, indudablemente Dios espera lo mejor de nosotros. ¿Sí o no? ¿Merece Dios lo mejor de nosotros o no? Por supuesto, aún así, aunque tú hagas mucho, aunque yo haga mucho, no haremos ni remotamente, jamás pagaremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Jamás lo que usted haga puede pagar el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la salvación no es por obras, porque es imposible que alguien pueda salvarse por obras. Usted, por mucho que haga el bien, jamás va a poder equiparar el sacrificio que Cristo hizo por usted. Dice 1 Pedro 1:16, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Un Dios santo espera lo mejor de nosotros, que es la santidad. Mateo 5:48 dice lo siguiente, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y es que al ofrecernos el mejor de los amores y garantizarnos el mejor de los premios, Dios espera de que nuestra relación con Él sea la mejor de las relaciones. ¿Y por qué experimentar entonces una relación mediocre con un Dios que lo ha dado todo por nosotros a pesar de nuestros pecados, hermano? Dios espera lo mejor de nosotros. Y conformarnos con menos es pecado.
y síntoma de nuestra apatía espiritual. Seamos sinceros, recapitulemos. ¿De verdad Dios tiene el primer lugar en nuestra vida? De verdad. No teóricamente. No que lo sé. Yo ahora mismo estoy viviendo de tal manera que Dios es mi prioridad. Eso solo lo sabemos nosotros y Dios. Segunda característica de la apatía espiritual, y que es muy bueno que la sepamos para que no seamos víctimas de ella. Esta segunda característica es la sensación de bienestar y conformidad espiritual. Dice Mateo 17:4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Se acuerdan de este episodio? Este episodio es único. En cierto momento, Cristo tomó a 3 de sus discípulos más amados, sus 3 discípulos más allegados, Pedro, Juan y Santiago, y les dijo, vengan conmigo. Dice la Biblia que subió a un monte y estando ahí empezó a orar y se transfiguró delante de ellos. La palabra que se usa en griego es metamorfosis, un cambio total. Su cuerpo comenzó a iluminarse de una manera y sus vestiduras resplandecieron como si fuera de ángeles y de alguna manera se aparecieron junto a él Elías y Moisés en representación de la ley y los profetas. Cristo cumpliendo la profecía, dando a través de este éxtasis que vieron, de esta transformación, de esta glorificación, de esta transfiguración, un pequeño abrebocas de lo que sería su glorificación final. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Si de hecho ver los milagros de Cristo es impresionante, verlo de pronto glorificarse de una manera tremenda delante de tus ojos y que Elías y Moisés se le acerquen. Bueno, pues Pedro, tan impresionable como siempre, una gente tan sentimental, una gente tan espontánea, una vez más depositó en sus emociones la reacción y que dijo, Señor, es resuelto el problema. Esto está tan bueno aquí. Este retiro espiritual está tan bueno que yo te propongo que hagamos 3 casitas aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Qué te parece, Señor? ¿Qué clase de idea más buena, Ay, Pedro ni siquiera se había dado cuenta que Moisés y Elías estaban muertos. No es que fueran fantasmas. Su espíritu, indudablemente, Dios que lo puede todo, los trajo en ese momento ahí, pero indudablemente regresaron. Cristo volvió a su apariencia física. Pero muchas veces nosotros actuamos desde el punto de vista espiritual como Pedro. ¿Alguna vez te has intentado engañar a ti mismo? Déjame decirte que Pedro lo logró ese día. El propio Pedro se autoengañó con esta manera de reaccionar. Es que él se sentía también allí que no quería que esa experiencia terminara nunca. Y precisamente la segunda trampa que nos lanza la apatía espiritual es la falsa, y ahora lo pongo entre paréntesis, la sensación de bienestar y conformidad que nos transmite, haciéndonos creer que nuestra relación con Dios está perfecta y que por lo tanto no hay nada que cambiar o reajustar en nuestra vida. Aquí he llegado al clima, he llegado a lo máximo, de aquí para el cielo no hay que hacer absolutamente más nada. Lo he dado todo ya por Cristo. Dios no necesita más nada de mí, ni yo tampoco lo necesito. ¡Qué bien me siento! En cierto momento, hace ya algunos años, mis padres se acordarán de esto, me entró un dolor muy grande, insoportable. Yo no sabía ya ni dónde me dolía. Conclusiones, voy a emergencia y encuentra que tenía una piedra trabada en la uretra. No podía salir, estaba trabada. Y ay, mi madre, qué terrible, qué dolor es tan terrible. Yo no sabía qué hacer, ya estaba volverme loco y de pronto, me inyectan un poco de morfina. ¿Alguna vez usted le han inyectado morfina? ¿Cómo te fue, Karen? Dice Karen que a mí me fue muy bien. Yo estaba desesperado y de pronto, como por arte de magia, cuando aquel medicamento me entró por el suero, por las venas, yo sentí un alivio y una paz, como que estaba en el cielo así flotando. A lo lejos escuchaba a mi esposa
que no quería firmar los papeles del bill. Porque yo le dije antes de poner la morfina, me sienta, me le dije a mi esposa, fíjate, te voy a decir, estábamos acabado de llegar, tú no firmas ni un papel. Tú le dices a la mujer que venga a firmarte que cuando tu esposo resucite, él lo iba a firmar. Tú no firmes nada. ¿Ok? Y yo escuchaba a lo lejos a la mujer, señora, firma aquí. No, yo no firmo nada hasta que mi esposo no se despierte. Pero yo lo escuchaba lejos, lejos. La sensación era tan rica que yo no quería salir de aquello. Porque yo sabía que cuando se terminara el efecto de la morfina, ¿qué pasaría? El dolor iba a volver a atacarme. Y eso es lo que pasa. A veces no nos percatamos que esa sensación es totalmente falsa. Que es Satanás quien está poniendo en nosotros esa apatía para que nosotros no sigamos adelante cada día creciendo espiritualmente y acercándonos a Dios. Porque, hermano, tenemos que tener bien claro que somos por naturaleza pecadores. Por lo tanto, necesitamos constantemente crecer y acercarnos a Dios. No podemos quedarnos estancados. Dice Romanos 3:10, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y es precisamente ese pecado que mora en nosotros que sabemos que es el problema de la humanidad que nos separa de Dios. El solo hecho de saber que somos pecadores ya en realidad tiene que decirnos, hey, no te puedes estancar, hey, no te puedes conformar. Esa sensación que tienes de que ya lo lograste todo es falsa. Tú necesitas cada día crecer más en Dios. Dios no necesita de ti, pero tú sí necesitas de Dios. Yo sí necesito de Dios cada día. Por lo tanto, esa sensación de bienestar y conformidad espiritual es totalmente falsa, es diabólica, es satánica. Y lo que Satanás quiere es que tú te quedes inerte, creyendo, lo peor de todo, que todo está bien. Dice Romanos 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, decía Pablo. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo tenía una lucha constante, el gran Pablo, con el pecado. Él sabía lo que había que hacer y muchas veces no lo hacía. ¿Por qué? Porque el pecado a veces lo dominaba. Y eso nos pasa a ti y a mí diariamente. Alerta, aún los creyentes somos pecadores y eso hace que debamos estar constantemente velando por nuestra vida espiritual. Y el peor enemigo que hay para esto es la apatía espiritual que te susurra al oído silenciosamente, hey, todo está bien, quédate así, no tienes más nada que hacer, ya lo has hecho todo por Cristo. Wow. Y es por eso, debido al pecado, que Dios nos llama a una vida activa de santidad. Y esta palabra es clave, santidad. 1 Pedro 1:15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y Romanos 12:2 nos repite, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces queremos pensar lo que nos da la gana y no le damos lugar a que Dios cambie nuestro pensamiento. Muchas veces nos acostumbramos a los moldes de este mundo y no queremos salir de ahí, aunque sepamos que las modas, los moldes y las costumbres de este mundo nos están alejando de Dios. Tenemos un orden de prioridad equivocado, pero además creemos que todo está bien en nuestra vida y por lo tanto puedo hacer lo que quiera, olvidando que somos pecadores y que necesitamos santidad diaria para acercarnos a Dios, o por lo menos para intentar hacerlo. Wow. Uno de los atributos de Dios es la santidad. Y santo significa apartado. Pero a su vez, Dios, aparte de ser santo, es trascendente. Y la trascendencia de Dios implica, en palabras simples, que Dios está tan alto, tan lejos de nosotros, que está fuera de nuestro alcance. Por mucho que intentemos alcanzar a Dios, no podemos. Por eso la salvación es por gracia. Por mucha fe que nosotros tengamos, esa fe no alcanza para llegar a Dios, porque el pecado nos separa. El puente entre Dios y nosotros es Jesucristo. La gracia de Dios mostrada a través de Jesucristo. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Wow. Pero Dios es trascendente. Por tanto,
nuestra santidad no es como la de Dios. Y esto es algo que debemos aclarar. Nosotros no vamos a lograr ser tan santos como Dios, tan perfectos. Dios es el único ser eterno. Todo lo demás fuera de Dios, todos los seres fuera de Dios han sido creados. ¿Estamos claros en eso, no? Y Dios es el único perfecto. El alfa y omega, el principio y el fin. Su santidad es perfecta, cero pecado, perfección total, pureza total. Sin embargo, Él nos llama a nosotros santos, pero somos santos a través de Cristo. Hemos aceptado a Cristo y entonces, como la palabra dice, santo, apartado, Dios está apartado del resto porque es único, porque es trascendente. Pero nosotros somos apartados a través de Jesucristo por Dios para que, ¿qué? Para que impactemos este mundo, para que prediquemos su palabra y para que logremos brillar en medio de la oscuridad del pecado. Sí, a pesar de nuestros pecados, somos santificados. Y ese proceso de santificación durará mientras vivamos en este mundo. Dice Filipenses 3:12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, Pablo dice. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Hermano, está claro. La Biblia nos lo muestra que debemos acercarnos a Dios día a día porque lo necesitamos. Como bien dice Daniel a cada rato, cada día nos levantamos directo a una batalla espiritual. Hay días en que perdemos la batalla. Pero la apatía espiritual puede hacer que tú estés por mucho tiempo perdiendo batallas diarias sin que te des cuenta. Creyendo que lo que estás haciendo por Dios está bien. Ya eso me arregla con Dios. Un verdadero creyente no se conforma con lo que está haciendo. No se conforma con la Biblia que está leyendo. No se conforma con el tiempo que está dedicando a la oración. No se conforma con las visitas que hace. No se conforma con lo que puede hacer por Dios. Porque sabe que todavía puede hacer mucho más. En el nombre de Cristo, ¿podremos o no? Pues claro que sí. ¿Lo merece Dios o no? Si acabamos de decir de que Dios ha dado lo mejor de sí, que es a su Hijo Jesucristo, que nos ha garantizado el mejor de los premios, que es la vida eterna, por lo tanto, habíamos visto que Él espera lo mejor de nosotros. ¿Cómo vamos a ser tan mediocres y enquistarnos de tal manera que creamos que ya todo está bien, que no hay nada que hacer, que no puedo mejorar, que ya Dios no necesita de mí? Cierto, no necesita de mí, pero yo sí necesito de Dios. Y eso hace que rápidamente me enfoque nuevamente en la santificación, que durará hasta que Él me llame a su presencia. Te pregunto, hermano, que estás aquí. ¿Esa es tu meta diaria? ¿Priorizar a Dios en tu vida? Pero de verdad. El otro día hablaba con un hermano que me decía: Samuel, ayúdame a orar por un amigo mío que está pasando un problema grande. Y cada vez que él está en problemas viene donde estoy yo para que yo ore por él. Y cuando empieza a hablarlo de Dios, él casi que me para y empieza él a predicarme a mí. Porque él sabe de la Biblia. Y a veces creemos que porque sabemos de la Biblia, que porque nos criamos en un hogar cristiano y nos sabemos todas las historias, porque dominamos la teología, porque tenemos toda la información recopilada en nuestras mentes, ya no necesitamos nada. Déjame decirte que te falta la parte más difícil. Como le dijo Cristo al joven rico: ah, sí, ¿lo sabes todo? Pues vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres y ven y sígueme. Poner en práctica la palabra de Dios es lo más difícil. Por el pecado que nos ataca, de hecho, que mora en nosotros. Por eso es tonto, es ilógico que un hijo de Dios piense que ya no tiene nada que hacer, que ya no tiene nada que crecer, que ya no tiene nada que buscar, que ya lo ha dado todo y que ya todo está perfectamente bien con Dios. Qué manera tan mediocre a veces usamos en nuestra relación con Dios. Y esto es un llamado que estoy haciéndome a mí mismo. ¿Cuántas veces he podido
he podido dar más a Dios y no lo he hecho. Y después lo bueno que soy justificándome. Bueno, mi esposa siempre me ha dicho que yo soy buenísimo justificándome para todo, incluyendo para botar la basura todos los días. Pero esto es más complicado porque esto tiene connotación eterna. Esto tiene connotación eterna. Así que yo quiero hacer un llamado hoy, hermanos, a que estemos alertas. Quizás ahora mismo tú estás en medio de una crisis de apatía espiritual. Quizás has salido de ella, pero puedes estar a punto de caer. Quizás la hemos experimentado en determinados momentos de crisis. Pero es bueno que hoy cuando salgamos aquí nos demos cuenta que la apatía espiritual es un enemigo silencioso que nos ataca poco a poco sin percatarnos y que provoca en nosotros en primer lugar un orden de prioridad equivocado. Y eso significa que Dios, aunque teóricamente es lo primero, en la práctica no lo es. Quizás lo primero es la familia, quizás lo primero es el trabajo, quizás lo primero es el paseo, quizás lo primero es tu profesión, quizás lo primero es ganar fama, quizás lo primero es, no sé, cualquier otra cosa que no sea Dios, en la práctica. Pero además, a lo mejor te estás dando cuenta de que estás albergando en tu corazón una falsa sensación de bienestar y de comodidad espiritual. Y tenemos que tener cuidado. Los que trabajamos en las iglesias, muchas veces en los ministerios, a veces nos adentramos tanto en un proyecto, en una idea, en un ministerio, y lo damos todo y nos desgastamos y hasta perdemos a veces la salud y creemos que estamos ahí, pero muchas veces creemos que, wow, esto es todo lo que puedo darle a Dios. Y no, cuando vayas a tu casa, quizás por el camino va a haber una persona que vas a tener la oportunidad de predicarle a Cristo. Y a lo mejor no lo haces y no te percatas. Porque crees que ya le has dado todo en tu ministerio. Quizás yo puedo creerme que con traer un sermón que impacte, estoy haciendo todo. Ya como pastor eso es lo que puedo hacer algunas llamadas, algunas visitas. No. Cada día tú y yo somos responsables de nuestra relación espiritual. Cuidado con la apatía espiritual. Está al acecho de nosotros. Pero gracias le podemos dar a Dios que podemos identificarla. Podemos identificarla para poder salir de ella. Quiera Dios que podamos hacerlo y que a partir de hoy podamos estar más alerta y más claro de qué significa esto y de cuán peligroso es caer en manos de la apatía espiritual. Que Dios nos bendiga y quiera el Señor que podamos durante este ciclo, durante esta serie que va a ser pequeña pero va a ser bien intensa, aprender sobre esta apatía espiritual y sobre todas las cosas que podamos terminar de aquí teniendo en las manos las herramientas de parte de Dios para combatir y para vencer la apatía espiritual. Le pedimos a los hermanos que vayan pasando, los que van a terminar cantando el grupo de alabanza. Mientras tanto, quiero recordar que el domingo que viene estaremos aquí nuevamente a esta misma hora, 10 de la mañana, 12 del día, nuestros dos servicios. Recuerde reservar, por favor. Si usted desea ofrendar electrónicamente, puede hacerlo yendo al sitio web alcancemiami.com. Ahí va a encontrar, puede hacer clic en ofrendar y se va a describir qué hacer. Muchos lo están haciendo. Si quiere hacerlo físicamente, ahí tenemos ese buzón habilitado. Ahí deposita usted su ofrenda. En conclusiones, es un placer tenerlos a ustedes aquí. Sigamos predicando la palabra. No nos desalentemos. Y antes de terminar cantando, voy a tener este momento de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Señor, porque a pesar de que muchas veces somos víctimas de la apatía espiritual, tú siempre nos rescatas, oh Dios. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti y a darnos cuenta que necesitamos santificarnos día a día, que este es un proceso que no termina hasta que estemos en el cielo contigo y que nosotros te necesitamos a diario. Líbranos de la trampa de la apatía espiritual, Señor. Ayúdanos a priorizarte a ti sobre todas las cosas. Y ayúdanos a no creerle a Satanás cuando nos susurre al oído que todo está bien y no necesitamos mejorar nada. En tus manos también ponemos ahora a Ernestico, Dios. Mira esta situación que está enfrentando. Ahí donde quiera que esté, protégelo, restáuralo, abrázalo, Señor. Cuídalo, cúbrelo con tu sangre, oh Dios mío, y que pronto pueda estar sano entre nosotros.
Ayuda también a Nelly, a los niños, bendícela, fortalécela también, Señor, ya que ellos puedan sentirse también apoyados por nosotros como iglesia. Ayúdanos a interceder por él en cada momento, así como por el resto de los enfermos de nuestra iglesia, porque confiamos en ti, que eres el Dios todopoderoso, porque sabemos que no cae un pelo de nuestra cabeza sin que tú lo autorices, Señor, y porque sabemos que tú eres soberano, pero misericordioso, y que quieres siempre lo mejor para tus hijos. Guíanos y bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición, oportunidad, honor, privilegio de haber podido estar en esta mañana acá, de haber podido escuchar la palabra. Solamente compartir y dejarte una exhortación en esta mañana. Que toda esta palabra que hemos escuchado en esta mañana la vayamos guardando en nuestro corazón, en nuestra mente, y le demos vuelta, la procesemos y la procesemos, y que pueda llegar a ser práctica en nuestra vida, porque muchas veces sabemos todas estas verdades, las escuchamos hoy, algunos las escuchamos 2 veces, ¿verdad? Pero es bueno, es retador. Ahora Dios me estaba diciendo, te lo dije 2 veces. En serio hablo. Luego nos vamos y olvidamos lo que escuchamos. Y la actitud que debemos tener con lo que Dios nos dijo hoy 2 veces. Tenemos que escuchar esta palabra y tenemos que procesarla. Hace algunos mensajes el pastor Samuel dijo una frase que yo recordaba ayer. Y era algo parecido, era muy sencillo, pero era algo parecido a esto. El pastor Samuel decía, la palabra de Dios no es para darnos, no es para informar, es para... Yo ayer estaba con eso, porque yo necesito que la palabra de Dios me transforme día a día. Y tú lo necesitas también. Dios quiera que quizás en esta mañana, o en la tarde, o en la noche, nosotros dediquemos unos minutos a recordar un poco lo que estuvimos escuchando en la mañana, que es una práctica que muchas veces los cristianos no hacemos. Pero déjame recordar, déjame meditar en lo que, Señor, me dijiste en esta mañana. Cantamos, te invito a que te puedas poner en pie y cantemos con nosotros al Cordero que sufrió en aquella cruz para salvarnos. Cantemos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi
y honra a ti, Señor. Su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí. Su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquel salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Padre, damos gracias nuevamente, una vez más te damos gracias en esta mañana por haber podido estar en este lugar. Gracias que tu palabra nos fortalece y nos anima y nos enseña cada vez más. Gracias por Jesucristo te damos en esta mañana. Gracias por la cruz. Gracias por tantos privilegios y bendiciones para nosotros, Señor, tus hijos, alrededor del mundo entero y alrededor de toda la eternidad, Señor, y de todos los tiempos. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Guíanos a nuestras casas, a nuestros quehaceres, en tu paz. Bendícenos para pasar un día protegidos por ti y nuestras familias estén bajo tus ojos, Señor. Y una vez más pedimos por nuestros hermanos que sufren y que tienen necesidad en esta hora de tu asistencia, en especial por Ernesto, para que lo abraces en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Ha sido bueno verles en esta mañana.